Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Es Buenas noches, doctor. buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias, doctor. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, mi doctor. Al saludo, bienvenido. Gracias. Igualmente, mi doctor, muy formal. Había que enviar un trabajo, un grupo, ¿cierto? David, véase. Buenas noches, doctor. Buenas noches, bienvenida. Bueno, vamos a darle ambientación al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Aquí tengo en la pantalla la forma como llegaron los grupos con su respectivo trabajo. En ese orden, le vamos a dar la palabra. ¿A quién le pidió permiso de comer? No, mano, eso no se hace. Micrófonos, por favor. O sea, si quieres, uno te da, pero... David Cuellar. Entonces les decía que en ese orden, como fueron llegando los trabajos, los vamos a empezar a desarrollar. A las 8:10 se va a presentar el grupo de Alex Mariana. En ese orden, como están ahí clasificados, los vamos a llamar para que el grupo haga su lectura de la conclusión, para que el tiempo nos alcance frente a este tema. No vamos a dar más de 5 minutos porque seguramente el tiempo no nos va a dar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Uy, se me perdió la gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16. 16 trabajos que vamos a exponer el día de hoy. Entonces, Que yo hablo mal y es verdad. Mi mamá dijo, no, es que es verdad, si usted le hace esto, no sabe Apolo. Y cagado de la risa de como callado. Claro que sí, entonces vamos a darle a cada grupo inicialmente 5 minutos con un máximo de 7 minutos para la exposición del tema. Yo sé que todos están emocionados, están ávidos de hablar sobre su lectura, sobre su trabajo, pero igualmente el tiempo es nuestro peor enemigo y no vamos a alcanzar. Entonces, por eso se pide que cada grupo lea lo que hizo, lea la conclusión. Es mucho más fácil porque es el resumen de la lectura que hizo cada estudiante, entonces queda muy fácil para no entrar a hacer improvisaciones en la presentación de los respectivos trabajos. Entonces váyase a ir preparando para que en el momento que sean las 8:10, con los que estemos, vamos a arrancar. Vamos a empezar con Alice Mariana, después sigue Sara Daniela, después Omar, después Andrea Bautista, Arenas Acuña, Diana Acosta, Verónica Sánchez, Jamie Milena Jiménez, Diego Rivera, María Alejandra, Giovanni Leonardo, José Fernando, Giangella Arriaga, Lady Carolina, Omar Ignacio Cruz. Listo. Listo, buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches. El resumen de nosotros del grupo 3 respecto del manifiesto comunista, el primer capítulo. Hablamos de burgueses y proletariados. Nuestra conclusión fue que la concepción de que los trabajadores no tienen nada que proteger, pues nada les pertenece, debe ser eliminada de raíz. Los trabajadores o proletariados son un movimiento de lucha en igualdad de condiciones. Estos movimientos deben acabar primero con la burguesía de su país para así después acabar con la del mundo y garantizarle a la burguesía el descenso en la clase social, porque ellos están creando indirectamente su propia sepultura, y la victoria de los trabajadores es inminente mientras continúen con la lucha. Solo falta con observar que la fuerza de trabajo es un número de individuos que supera en cantidad superior a los que se encuentran mejor posicionados social y económicamente, a costas del trabajo honesto de una mano obrera. Esa fue nuestra conclusión, doctor. Sí, me parece muy buena porque ese es el sentir de ustedes. Ese es el sentir de ustedes. Entrar a abrirle una polémica frente al tema, pues no tendría un sentido. De pronto decir, es que se acaban con la burguesía. Tendrían que darle la potestad al pueblo para que sea el dueño de la materia prima para la producción. Entonces se convertiría en un Estado socialista o un Estado capitalista. Sería en términos generales como sin enlodar lo que usted manifiesta, sería adicionar esa parte que
que sería como el complemento. Vale. Les ruego el favor que cuando vayan a participar se identifiquen para así yo poder llevar mejor el control del grupo. Sara. Claro, doctor. Yo soy Alix Mariana Masutier Triana. Sí, señora, muchas gracias. Sara. Bueno, doctor. Buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, nosotros somos un grupo que está compuesto por Sara Daniela Ardila, María Eugenia Castellanos, Ingrid Joana Betancourt, Fernando Arevalo Peña y Betsy Juliet López. Nuestra conclusión dice así. Este manifiesto nace cuando Carlos Marx relata que a lo largo de la historia el ser humano de clase baja, proletariado, se ha visto manipulado y discriminado en cuanto a las condiciones económicas, sociales y laborales inferiores en frente de la clase privilegiada, burguesía, quien busca y logra mitigar o discriminar a esta clase obrera. Por lo tanto, vemos cómo la sociedad se basa en símbolos, ideas, valores y leyes que son impuestas por quienes nos gobiernan a lo que se llama concepción materialista, que es lo que vivimos actualmente, donde los medios de producción se han vuelto centralizados en el poder y la política. Cada etapa de la burguesía ha sido acompañada del progreso de la política. Las ubres enormes nos han conllevado al idiotismo de la vida rural y es por esto que se han suprimido los medios de producción descentralizados. En este caso lo que buscamos es mantener equidad basados en educación, trabajos que no sean forzados y que sean pagos conforme al trabajo valorado. Por ejemplo, el agro, el profesor, el médico, el abogado, busca una mejora para que los medios pequeños y descentralizados de producción porque los medios pequeños y descentralizados se han ido acabando. Es por esto que vemos que actualmente los medios de comunicación por medio de la burguesía nos manipulan de manera tal que comemos, vestimos y vivimos como la burguesía lo quiere. La invitación que nos hace este manifiesto es a no dejarnos manipular y ser la masa que logra mejorar el sistema social y laboral. Por eso los sindicatos son la manera más viva y razonable que tenemos actualmente para manifestarnos. Esa es nuestra conclusión. Sí. Muchas gracias. Sí, muy bueno. Cada vez le vamos ampliando el panorama de lo que Carlos Marx nos dejó en ese manifiesto. Yo, para tratar de ayudar en la lectura para aquellos estudiantes que de alguna manera se les dificulta conseguir el texto porque no tienen el tiempo de ir al centro a comprarlo, yo coloqué un video video para que fuera escuchado. Más o menos tiene unos 25 minutos el libro y me parece muy bueno porque hizo un resumen del tema que estamos tratando, porque es que en los actuales momentos no es lo que uno pretenda darle de conocimiento científico al estudiante, sino que muchas veces se dificulta. Pues ahora con el internet pues tenemos más facilidades de las cosas, pero muchos se dificulta ir al centro o comprar los textos, en fin. Entonces el docente lo que pretendió fue de alguna manera ayudar para que nadie, absolutamente nadie se quede sin leer o escuchar el tema que estamos tratando. De modo pues que si hubo algún estudiante que no logró la lectura de su trabajo, lo invito para que en el aula virtual, en nuestro curso, ahí está grabado el video. Lo envié, creo que por la plataforma del grupo del WhatsApp. O sea, hay mucha facilidad para que ustedes no se queden sin tener ese concepto que es bien importante para el desarrollo de nuestra asignatura, como es el derecho colectivo. Bueno, sigamos entonces con Omar. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Margarita Ávila. Integrante del grupo es Omar Ignacio Cruz. Espérate, Margarita.
No deshagas nuestras súplicas y acepta esta consagración. Queremos ser tuyos para ser más perfecta y plenamente de Jesús. Ayúdanos a vivir procurando el reino de Dios y su justicia, como lo enseñó el Divino Maestro, confiando al vivir así todas las demás cosas. Jason, ¿será que nos puede ayudar con el micrófono, Jason? Oh María, que conoces los sufrimientos. Jason. Del mundo. Jason Rodríguez. Ay. Ay, Dios. Dentro del marco del debido respeto, dentro del marco del derecho al libre desarrollo de su personalidad, pues casi que me sentía impedido a cortarlo tan de plano, ¿no? Pero pues la idea es que nos concentremos en lo que estamos. Entonces, vamos ahora sí, Omar, o quién iba a hablar de ese grupo. Erna Ávila, doctor. Bueno, adelante, adelante. Bueno, los integrantes del grupo: Omar Ignacio Cruz Vázquez, de Olivera Jessica, Mantilla Jairo y Salamea Jaime, ¿no? Bueno, en este primer capítulo, fue titulado Burgueses y Proletarios, Carlos Marx y Federico Engels nos comunican cuándo empezó, cómo y por qué se dio la lucha entre los trabajadores y las personas dueñas de amplios capitales. El texto empieza exponiendo la idea de que la historia de la sociedad humana es una historia de luchas de clases opresoras y clases oprimidas. Años atrás eran los esclavos frente a sus amos. Y en la actual sociedad las personas tienden a dividirse entre dos clases, burguesía y proletariado. Para la fecha en que se creó el manifiesto, estaba en furor la revolución y el capitalismo, razones por las cuales Marx culpaba a los burgueses, consideraba que el capitalismo generaba la desigualdad. En el pensamiento de estos autores se dice no a la propiedad privada y sí a la propiedad comunal. Se habla de la explotación del obrero por el pago inferior a lo que se considera merecido y justo. Se habla de la concentración de la riqueza en una minoría de personas, la misma que hace que los pobres no puedan tener grandes aspiraciones materiales, dada la capacidad de poder monetario que hace comprar conciencias y conductas a favor del mejor postor. Nos llamó la atención la frase marxista que dice: la burguesía forja las armas que van a darle su fin. Y es verdad, pues así existan y se inventen cada día más maquinaria y tecnología en busca de reemplazar al obrero, también la evolución del ser humano, la conciencia y la lucha por los derechos no tendrá fin hasta lograr igualdad o tan siquiera equidad, que permita a la mayoría de las personas no solo sobrevivir, sino también disfrutar de los bienes materiales que ayuda a construir diariamente. Pero este objetivo se cumplirá en la medida que la unión de la clase permita construir ideales en beneficio para todos. Después de todo, nadie decide si van a ser rico o pobre, solamente se nace. Y de allí que cada cual haga su mejor labor, ya sea ayudando a otros, dando mejores y dignas opciones de trabajo o reclamando y luchando por un bien común. Entre todos sacamos algunos aspectos relevantes sobre el manifiesto. Hablaba sobre en el siglo VIII las ideas cristianas son vencidas, lo que conocemos como la época de la Ilustración. Comienza la libre competencia de ideas. Marx y Engels estudian la idea de la superestructura, que posteriormente son el reflejo de la base de la sociedad. Analizan el surgimiento del capitalismo hacia los años 1840. Las riquezas las acaparan los burgueses modernos. El capitalismo se disuelve, destruyen los lazos feudales. En el capitalismo el hombre se vuelve calculador e individual. Respecto a la superestructura encontramos la cultura, la música, la literatura, las artes plásticas, la ideología, la religión, la ciencia, la educación, el deporte. Entre ellos, pues, la lucha siempre se estará determinada por la burguesía y por los proletarios. Eso es, pues, nuestra conclusión, doctor. Sí, muy bien. Dentro de eso podemos de pronto ilustrar al grupo que Carlos Marx y Engels, ellos fueron amigos, porque Engels era de una sociedad capitalista, de una sociedad burguesa. Entonces, cuando él
lo enviaban sus padres a Inglaterra a estudiar. Él pasaba por la casa de Carlos Marx y tocaban temas referentes a la lucha de la clase social de la burguesía frente a los trabajadores. Dentro de ese marco se puede ver, por ejemplo, que Carlos Marx era tanta el idealismo, era tanto lo que él pensaba en construir estas técnicas o estas ciencias socialistas, comunistas, que él nunca tuvo trabajo. Él pasó grandes penurias, a pesar de que también ocupó grandes puestos en el gobierno, pero producto de su rebeldía, pues no lo mantenían mucho tiempo y Engels era quien le mandaba la plata para su sustento. Y ustedes hacen referencia a un tema bien importante que lo hemos venido machacando durante el transcurso de estas sesiones, es que el rico será cada día más rico y el pobre será cada vez más pobre. ¿Por qué? Porque obviamente el dueño de la capacidad laboral, el dueño de la materia prima, el dueño del capitalismo, pues ellos, en la medida que van avanzando en su economía, pues se van enriqueciendo más, mientras que el trabajador tiene asignado un salario y que ese salario lo va a recibir durante un año y no tiene posibilidades de aumentarlo porque ese es su salario que va a devengar durante ese año, mientras que el burgués, él, dependiendo de sus utilidades y dependiendo de sus ventas, de sus utilidades, pues irá a ser cada día más rico. Muy bien. Sigue Andrea Bautista. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Nuestro grupo está integrado por Alexander Amaya, Ángela Agudelo, Andrea Bautista, Jefferson Chaparro y quien le habla, Diana Bautista. Adelante, bienvenido. Bueno, desde la antigua Roma siempre se ha mantenido la división de las clases, pues hasta el día de hoy con la transformación y hasta la colonización de América, dado que esta transformación posicionaba al mercado mundial en lo más alto de la economía, donde se denotaba la gran demanda del mismo, lo que dio origen a un gran desarrollo de la industria. ¿Cómo estás? Bueno, con lo anterior, conlleva colocar la dignidad humana a manera de cambio donde se comercializaba la libertad y se explotaba al ser humano sin ser conscientes del valor de cada persona por su condición de raza, religión o sexo. Es así que la burguesía posesionaba sobre aquel control de la industria y doblegando a los bárbaros al sometimiento por el poder. Un segundo, Dianita. Sí, señor. Precisamente para poder... Por favor. De no ir. Estamos en clase. Gracias. Adelante, Diana. Bueno, doctor, es así que la burguesía posesionaba sobre aquel control de la industria y doblegando a los bárbaros y al sometimiento por el poder que se ejercía, la economía dio un gran giro, a tal paso que la evolución y la aparición de la producción burgués, obligando a convertirse en la llamada civilización, donde eso también obliga a centrar la propiedad en escasas personas. La burguesía toma toda la fuerza del control sobre los medios de comunicación, medios de transporte y de producción, logrando así esta denominación económica, social y política. Bueno, pues en conclusión, las condiciones de vida de toda la sociedad han dependido siempre de los intereses de grandes líderes que buscan imponer su propio régimen, así también negociar la libertad del ser humano, seguido por un pueblo convencido de los ideales que se han infundido a estos mismos. Gracias, doctor. Gracias, Diana. Es que en realidad, de verdad, el tema de la burguesía
es un tema que va más allá del tiempo, desde la edad del Imperio Romano, donde era el rey junto con la Iglesia Católica, perdón, los que imperaban esa riqueza. Y es allí donde a través de la guerra que tuvo la Iglesia Católica en Mesopotamia, entonces hubo un decaimiento del Imperio Romano. Y ahí fue cuando el Papa entonces estableció las famosas cruzadas. Esas cruzadas es lo que hoy día se llaman el paramilitarismo. El objetivo de estas cruzadas era que todas las personas, todos los pueblos, todas las sociedades que fueran en contra del rey y de la Iglesia Católica, tenían que ser devastadas. Ese era el objetivo, realmente ese era el objetivo. Y el ejército alemán, el Reich alemán, fue el único que pudo derrotar estas cruzadas. Y ahí entonces es donde, al caer el Imperio Romano, entonces también con el tema de la Revolución Francesa, donde hace su aparición todo lo que fue la época del Renacimiento, donde, que lo decía la compañera del anterior grupo, del Renacimiento, donde aparecen los artistas, los escritores, los inventores. Eso hace posible que esa sociedad entre en un estado realmente revolucionario y el pueblo se tome por primera vez la ventaja frente a esa burguesía, que es tomarse el reinado de Francia, ir a Versalles, capturar el rey, guillotinarlo, y ahí, a partir de ese momento, la parte del reinado desaparece en Francia. En Francia no hay rey. En Francia entonces aparece toda esta parte del descontento del pueblo, y es donde se empiezan a hablar por primera vez de los derechos humanos. Entonces, fíjense cómo la historia lentamente, desde Carlos Marx, desde Engels, ya nos está llevando lentamente a ese polo de desarrollo, que es lo que es el nacimiento y la fortaleza de la burguesía frente a la clase oprimida que es el pueblo, porque eso fue lo que hizo que el pueblo se tomara, el pueblo de París, que estaba olvidado, la suciedad, no tenían servicios públicos, oprimidos, no tenían alimento, vivían en una situación paupérrima, y eso ocasionó que ellos hicieran esa actividad para derrocar el rey, y por eso la monarquía en Francia desaparece. Entonces, qué hermoso lo que estamos mirando, que muy lentamente nos estamos introduciendo desde la edad antigua, la edad media, la edad contemporánea, y estamos llegando hasta nuestros días. Bueno, yo vi un comentario de Omar Ignacio Cruz frente al tema de la propuesta del tema indígena. Yo le contesté, pero si el tiempo no lo da, podemos abrir un pequeño debate, pero yo realmente considero que este es un tema más social, político,
que un tema meramente sindical. Yo no sé si ustedes compartan conmigo la idea, pero por eso, pues, terminemos con nuestro temario y si el tiempo no lo da, hacemos un preámbulo de algo que, pues, está sucediendo y eso lo vemos a diario, que todas esas luchas son un entorpecimiento a la sociedad, pero que vaya a pasar algo ahí no pasa nada. La verdad, no pasa nada. La experiencia nos lo ha demostrado. Hemos tenido manifestaciones más bravas que estas pacíficas. Conclusión, no pasa nada. Bueno, ¿quién sigue? Arenas Acuña. Profe, buenas noches. Adelante, señor. Nuestro grupo está conformado por Alvarado Cepeda José Manuel, Arenas Acuña Claudia Lisset, Arias Urriaga Edwin Fabián, Barajas Hernández Daniel, Camargo Díaz Laura Cristina, Cuellar Saavedra Kevin David, Lozano Castro Eder Leonardo y García Bravo Andrés Camilo. Profe, lo principal que nosotros vimos del artículo leído fue que el trabajador, sí se puede decir, el trabajador en su pelea por sus derechos, es donde comienza alcanzar como esa meta que ellos tenían, que era que los escucharan y los trataran como personas, no como cosas, no como animales. También como que le generaran nuevos tratos a ese gremio de trabajadores que era bastante grande, que era el que estaba como llevando en sus hombros toda la carga. Es allí donde por eso toda la carga de esa burguesía, de esa gente que tenía muchísimo dinero. Entonces es allí donde el trabajador decide tomar cartas en el asunto y decir, oiga, espere un momento, aquí estamos nosotros somos igual que ellos y ellos están comiendo porque nosotros les estamos generando buen trabajo, ¿sí? Pero entonces no merece que nos traten como animales, no merecemos que nos traten como animales, por eso vamos a generar cambios radicales para generarlo a un futuro, que esos cambios radicales en un futuro sean en favor a los trabajadores. También nos dimos cuenta que la burguesía se da cuenta en ese momento de que efectivamente al no tratar bien al trabajador se le está bajando el dinero. Y es allí donde termina como esa clase burgués, porque se dan cuenta de que, oiga, el trabajador es una persona que nos está generando dinero, tenemos que tratarla como personas, no como animales. Entonces comienzan a generarle como ciertos incentivos a estas personas, a tratarlas bien, a ser respetuosos, muchas cosas de estas que pues, o sea, se han venido como trascendiendo en los años y es como ahorita se puede decir los trabajadores defendiendo sus derechos como lo hemos venido manifestando en las clases, profe. Por último, logramos evidenciar la extinción de la burguesía y la victoria del proletariado con inevitable debido a la incapacidad de la burguesía para elevar las condiciones de vida del proletariado, que hacen constantemente producto del desarrollo de la gran industria dentro del régimen de la producción burguesa. Eso fue lo que pues nosotros sacamos la conclusión, profe.
Eso es todo, profesor. Sí, no, está maravillosa porque eso es una conclusión con las palabras de los estudiantes. Ese es el sentir de los estudiantes y frente a eso no podría el docente, ni mucho menos otra persona, entrar a una discusión porque ese es el sentir de ustedes. Muy bien. Muchas gracias, profe. Sigue Diana Acosta. El grupo de Diana Acosta. Profe, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Le habla Mario Borges. Adelante, Mario. La conclusión de nosotros es muy rápida y dice así: desde un análisis filantrópico y humanista, la lucha de clases ha sacrificado valores importantes de la vida de toda la sociedad, de la formación en familia de toda la sociedad, y es algo que es complejo combatirlo. Es un sentimiento muy innato de toda la sociedad, en donde siempre está el que oprime y el oprimido, ¿no? Entonces, nos enfocamos en eso, es en cómo filantrópicamente se ha vulnerado la vida, cómo se ha vulnerado el derecho a la familia. Esa es nuestra conclusión. ¿Por qué no nos ayudas a explicar ese complemento filantrópico y la vulneración al derecho a la vida, a la familia? ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Por qué lo describen de esa manera? Profe, lo describimos así de esa manera, ¿por qué? Porque le voy a poner un ejemplo. A ver, un ejemplo que se me venga aquí a la cabeza rápido. Bueno, hablemos desde las empresas. Desde las empresas, cuando el empleador le dice al empleado que por ley de oferta y demanda, entonces usted tiene que ganarse un mínimo, porque si no se gana el mínimo, entonces quédese sin trabajo y sin oportunidad de tener ingresos para poder satisfacer sus necesidades básicas diarias. Entonces, esa es una vulneración o no vulneración, sino va contraria a la filantropía, que particularmente yo aplico en todas mis actuaciones, tanto laborales como en familia, como en... Yo solamente, pues, a título personal, pero también llegamos a la conclusión con las compañeras que ellas también sienten esa, ¿cómo decirlo? No, se me escapan ahorita los términos, pero sienten como ese sentimiento aberrante cuando ven esas situaciones en donde el empleador es el que manda y punto. ¿Sí me entiende, profe? Sí, pero él manda dentro de un imperio de la ley. Total, pero al punto que quiero llegar es cuando le dicen: quédese con este trabajo, gánese el mínimo, porque si usted no se queda con ese trabajo, sale a la calle y se queda quizás 8 o 10 meses sin empleo. Puntualmente lo que pasó en pandemia, muchos empleadores le redujeron el ingreso salarial a sus empleados, o incluso los sacaron del trabajo, y ya, y punto. Y mira a ver usted cómo resuelve. ¿Sí me entiende, profe? Sí, pero es que ahí hay que mirarlo desde un ángulo de la lógica jurídica, porque fíjate que no siempre la exigencia del empleador para el cumplimiento de unos derechos y unas obligaciones que tiene el trabajador le está vulnerando los derechos al trabajador. Ejemplo, si un trabajador por costumbre llega tarde a su labor, pues en principio entra en una etapa disciplinaria, y si es recurrente la falta, puede ser despedido. Y en ese momento no se está vulnerando los derechos fundamentales al trabajador. Entonces, a hoy día, la Corte ha establecido que por el hecho que el empleador haga cumplir los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores, no le está vulnerando
los derechos fundamentales. Ahora bien, dentro del tema meramente empresarial, ya desde el punto de vista jurídico, y nosotros los abogados no podemos actuar siempre con un tema filantrópico. No podemos pensar con el corazón porque nos vamos a enfermar del corazón. Nosotros, cuando estamos enfrentados a un tema socioempresarial, tenemos que acogernos a la normativa existente en ese momento. Que si en un momento dado depende de nosotros la decisión de dar por terminado un contrato, pudiera uno decir, démosle una nueva oportunidad. Sería desde el punto de vista humanitario poderlo hacer. Pero no se puede actuar siempre desde ese punto de vista, porque esa parte filantrópica es más inherente a la persona. Eso es más del ser humano, eso es más subjetivo que del mundo exterior. Yo puedo actuar bajo el concepto del amor, de la comprensión, del respeto, del agradecimiento. Pero eso es más que todo de tipo individual, de tipo personal. Y muchas veces se ve uno enfrentado a situaciones tan difíciles porque la orden del empleador es, hay que sacarlo porque me cayó mal. Y ahí es donde viene una etapa muy difícil para aquellos como usted y yo que manejamos el contexto inherente a la persona y tiene uno que hacerle la aplicación al debido proceso disciplinario. Y si ya está enmarcado dentro de esa continuidad de faltas, tiene uno que asumir esa responsabilidad de hacer el memorando terminando ese contrato de trabajo. Porque muchas veces uno no decide. Uno como directivo, uno como ejecutivo, no decide. Porque allá hay un dueño, allá hay unos mandos más altos que el de uno, que son los que entran a definir. Y como la pelea de gallos, o es él o es usted. Entonces, fíjese cómo dentro de lo que estamos hablando, habrá que tomar ciertas precauciones con respecto a esos temas de índole personal, de índole, porque muchas veces los líderes son personas que sobresalen en beneficio de su empleador o en beneficio de su sindicato. En cualquiera de los dos ángulos puede estar como líder empresarial o como líder sindical. Y ahí es donde nace aquella argumentación jurídica que dice que los abogados estamos preparados para defender las dos caras de la moneda. Defendemos el bueno y defendemos el malo. Defendemos el empleador o defendemos el empleado. Defendemos el indiciado o defendemos la víctima. Esa es nuestra función. Y muchas veces nos podrían decir, entonces los abogados tienen doble moral. No es que tengamos doble moral, lo que pasa es que hemos sido educados para defender las dos caras de la moneda. Es muy diferente cuando uno ve que el infractor, que la persona a la que uno va a defender,
pues cometió delitos atroces, entonces uno moralmente, internamente, puede estar diciendo, eso me puede traer un trastorno más adelante por tratar de defender a una persona que verdaderamente cometió unos delitos atroces. Entonces, esa moral es la que uno va a tomar en cuenta para definir si asume la defensa de la persona. Entonces, ese es mi comentario sin, sin entrar, repito, a enlodar lo que los estudiantes manifiestan. Yo pienso que es como ampliar un poquito el tema para que coja la forma que ellos quieren que coja su conclusión. Bueno, bien. Verónica Sánchez. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Habla José Leonardo Sánchez. Los integrantes del grupo, Verónica Sánchez, Carolina Tenorio y Juan David Concha. ¿Y por qué van 3 y el resto? Somos 4, conmigo 4. Verónica Sánchez, Carolina Tenorio, Juan David Concha y el suscrito. Bueno, porque ya teníamos los grupos asignados que eran por encima de 5. Pues, éramos... Buenas noches, doctor. Éramos 5, pero es que la compañera Kelly Córdoba, ella se inscribió con nosotros y nunca más volvió a contestar, o sea, no sabemos si se retiró o nada. Ella sí estaba con nosotros, pero... Creo que ella aplazó. Yo le envié un correo, profe, porque sí, exacto, ella aplazó, entonces no se pudo continuar trabajando con ella. Yo creo que le envié un correo hace unos días informándole el caso. Bueno, ok, perfecto. Adelante. Listo, doctor, muchas gracias. Nosotros tomamos, pues, a nuestro parecer, la importancia de la burguesía, que pues, de una u otra forma habla del capítulo que son 100 años, más de 100 años, y pese a eso, no ha cambiado la esencia, o sea, no ha tenido en cuenta los valores del ser humano. Ellos lo único que les ha interesado es capitalizar, y eso que se ha extendido también, ahí habla el capítulo de hacia otros territorios, y desafortunadamente con su atropello, con el dinero, con el poder, han hecho que tengan que someterse también a ellos, las otras sociedades. Su forma déspota, vuelvo digo, el interés de ellos, solamente incrementar su capital, no le ha importado cómo cada ser que son los que los ha sostenido, son los que obviamente gracias a ellos existen, los tienen como una máquina, pero desafortunadamente no les han valorado realmente ni una mínima parte de lo que realmente se merecen. Entonces decimos que está actuando como una clase dominante que debería de asegurar la asistencia de la clase del proletariado, porque gracias a ellos es que puede existir. Y también debe hablar el capítulo 1, que están expuestos, se les vaticina que pues, va a desaparecer porque ya pues hay más unión, hay más seres, son muchas más las personas que tienen más raciocinio y entonces pues están cansados con tanta explotación, doctor. Pues básicamente era eso. Sí, eso es muy claro. Y lo único cierto es que así hagan la producción y el invento de las maquinarias, la mano de obra y la fuerza de trabajo no irá a desaparecer, porque siempre esas máquinas van a requerir del control y el dominio del ser humano, que va a disminuir la mano de obra, que va a disminuir los cupos laborales, sí, puede suceder. Vemos, por ejemplo, en las grandes fábricas de textil,
cómo existen unas máquinas de corte de tela gigantescos. Yo creo que esas máquinas deben de tener por lo menos unos 10 metros de frente. 10 metros de frente. Una vaina, yo creo que más, pongámosle unos 20 metros de frente para cortar la tela. Pero esa máquina requiere el control de un hombre. Claro, si no existiera la máquina, tendrían que ocupar 50 personas para cortar esos volúmenes de tela. Y asimismo, pues, irían a invertir mucho tiempo en el corte. Y estas máquinas lo que hacen es disminuyen la capacidad laboral y aumenta esa capacidad de producción con los cortes que hace esa máquina. Pero seguimos insistiendo que por máquinas que produzca el mismo hombre, el hombre no podrá ser eliminado al 100% de la producción. Bueno, Jamie Milena. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Mi nombre es Bienvenida. Jamie Milena Jiménez. Bienvenida. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, en este capítulo en nuestro grupo estamos hablando sobre los proletarios y los burgueses, donde se identifican en las sociedades siempre que han dividido por clases sociales. Nos separan por ricos o pobres o por quien está mejor posicionado en la sociedad, ayudando así a que los pobres sean más pobres y los ricos aún más. Esta jerarquización genera una opresión imponiéndose como la ciudad le impone al campo, los países civilizados a los bárbaros y los ricos sobre los pobres. Nos da una demostración la cual consiste en que a través de los años no ha cambiado la imposición y la opresión que genera los de las mejores familias a los que están bien favorecidos en la sociedad. La burguesía vive en lucha permanente, al principio con la aristocracia, después contra aquellas fracciones de la misma burguesía cuyos intereses están en contradicciones con los progresos de la industria y siempre, en fin, con la burguesía de los demás países. En toda esta lucha se ve forzada o apelar al proletario a reclamar su ayuda y a restarle del movimiento político, de tal manera que la burguesía proporciona a los proletarios elementos de su propia educación, es decir, armas contra ella misma. Desde que se ha formado las sociedades han existido las diferencias de clases a tal punto que ya es normal que nuestra sociedad dicha cosa también es real que los trabajadores son los que más tienen que sacrificar vendiendo su trabajo y fuerza labor para ganar su sustento, a diferencia que los empleados que solo reciben dichas ganancias y mucho sacrificio. Aunque no estemos en todos en contra de lo que sentimos de esta mejor calidad, el derecho de los trabajadores para tener una mejor sociedad y la desigualdad no es tan grande. Listo, doctor. Sí, muchas gracias, Jamie. Gracias, doctor. Y ese tema que ustedes comparten es algo que ni siquiera en estos tiempos tan difíciles de la pandemia se pudo lograr algún equilibrio sociolaboral, porque a pesar de que el gobierno a través de sus sofismas de distracción referente al artículo 51 numeral 1 de la suspensión de los contratos laborales, pues se observó cómo en la medida que los empleadores iban fracasando, esos empleadores de lo que podemos denominar los pequeños, de esas pymes, los pequeños comerciantes, iban fracasando porque no tenían ventas, porque no tenían esos recursos, porque es que nuestro país es un país sin igual, es un país de oferta y demanda. Y cualquier persona consigue 3 pesos y se quiere convertir en un independiente, bajo el contexto de, es que yo soy independiente, yo no me alquilo a nadie, yo
voy a la empresa a la hora que quiera, salgo a la hora que quiera, pero no se dan cuenta que en grado sumo se están metiendo en unos problemas fiscales, laborales, en el sentido que ellos tienen que producir para sostener esa carga laboral, esos 15 impuestos que tienen que pagar para sostener las compañías. Entonces, esta crisis, esta pandemia, fue un llamado de atención para que nos diéramos cuenta que hacer empresa en este país es bien complicado, es bien difícil y sobre todo sostener. ¿Cómo se sostienen? Se sostienen aquellas empresas que de alguna manera desde el orden capitalista, porque no podemos en ningún momento disminuir o quitarle ese calificativo, desde ese mundo capitalista, donde tienen un grupo de contadores públicos para que manejen las finanzas y del otro lado unos abogados para que cumplan y hagan cumplir la ley. Ellos fueron los que de alguna manera se pudieron sostener en esta pandemia. Vemos como Arturo Calle, muchos empresarios en ese orden de ideas se sostuvieron porque ellos tenían unas reservas que hacían posible poder sostener la compañía hasta cierto límite. Universitaria de Colombia es una de las empresas que, gracias a la política administrativo-financiera que tiene, se logró sostener el grupo de profesores, logró sostener el grupo de trabajadores, la parte administrativa. No despidió a un solo trabajador. Claro, hubo necesidad de hacer uso de las vacaciones anticipadas, pero eso nos mantenía dentro de una nómina, nos mantenía dentro de un plano económico. Muchos de nosotros no paramos durante la pandemia, estamos al frente del cañón. Y eso hace que ese sistema educativo que tienen ellos permite que se sostenga esa estabilidad. Entonces, en ese orden de ideas es que vemos el llamado de atención que la misma naturaleza está haciendo frente a posibles empleadores de las pymes y las pequeñas empresas para que de alguna manera hagan conciencia, porque muchos de ellos son los que entran a atropellar más que otros a los trabajadores. Por eso, por la falta de cultura, la falta de educación, la falta de ese compromiso social. Entonces, eso hace parte de lo que estamos estudiando en este día de hoy. Diego Rivera, adelante. Doctor, tenía un pensamiento. Sí, señora. Buenas noches, doctor, qué pena interrumpirlo. Es que yo tenía el pensamiento, ya que usted dice como esa estructura de educación, más que todo en María Eugenia Castellanos. María Eugenia, ¿por qué no lo deja y habla en su grupo cuando le toque a su grupo? No, ya hablaron, sino que es que tenía una... Bueno, adelante. Una cosita que usted dice de la educación, que es como lo que ellos más o menos manifestaban, que yo entendía ahí como la concepción filosófica de la evolución del pensamiento científico, que más o menos lo que decía Lenny en esta era que era el espíritu científico de la práctica y como
y como la combinación de la práctica y la experiencia, con la conexión de la ciencia y como la práctica, pero la unión de ellos era como el materialismo histórico de la filosofía y de Lenin era como el método dialéctico, pero esto era basado en el pensamiento científico y como la evolución de la educación y que ellos era como en el pensamiento, la idea era como estar ahí sumisos, estar tradicionalmente como, como le dijera yo, como conformes con la situación. Entonces ellos como que querían que se evolucionara la educación y el pensamiento científico de la, como de la sociedad, con una sociedad científica para adquirir una conciencia de clase, como en esas huelgas, en esas manifestaciones, tener como esa educación que el profesor habla ahí. Esa era mi idea. Sí, bueno, gracias, chao. sí, pero vale la pena, bueno, chao, que le vaya bien. Bueno, vale la pena agregarle que el mundo se construye bajo el empirismo. Ese empirismo que no es otra cosa que aprender un arte, aprender a hacer una cosa, porque el padre le transmite al hijo y ese padre lo toma de su padre, o sea, del abuelo, y así lentamente se va construyendo esa sociedad empírica que hace que el mundo, que es evoluciona, el mundo es cambiante. Para la época podemos mirar quién les dijo a ellos cómo se hacían las pirámides, cómo se hacían los castillos, a qué centros educativos de arquitectura iban. Simplemente ellos iban desarrollando ese conocimiento empírico y se iban dando cuenta cómo a través de el error y el acierto iban llegando a lo que ellos podían construir, porque, por ejemplo, cómo hacían para darse en cuenta que las bases de esas edificaciones eran lo suficientemente poderosas para aguantar el peso de esa construcción. Ya en tiempos más modernos, que empieza a hacer la aparición con Gutenberg, que es el que se inventa la imprenta, entonces ahí es donde hacen las primeras apariciones de los textos religiosos y es donde empieza a perder ese peso el Imperio Romano, porque ya la gente de alguna manera aprende a leer y empiezan a darse en cuenta que no todo lo que los monjes y toda esa creación dogmática era la que los conllevaba realmente a encontrar la salvación del mundo. Es ahí donde hoy día, por ejemplo, dentro de esa evolución, entonces hacen las apariciones las universidades. Y las universidades no son otra cosa que proteger, amparar el conocimiento científico. Y ese conocimiento científico es diplomar el conocimiento empírico. No es otra cosa, sino que vamos a diplomar, vamos a garantizar, vamos a certificar que el estudiante de la facultad tiene su título profesional que lo identifica de un conocimiento científico. Es ahí como, por ejemplo, ahora podemos ver cómo el tema de la educación con el SENA. El SENA saca tecnólogos de alta calidad, pero ellos no asumen ningún tipo de responsabilidad. Son personas que estudian solamente para obedecer. No tienen la facultad de decidir porque no tienen ese reconocimiento profesional
que los identifica como tal para poder definir la toma de una decisión. Si el tecnólogo se equivoca, no pasa nada, pero si el profesional se equivoca, sí pasa mucho. ¿Por qué? Porque ese profesional puede perder su tarjeta profesional por haber cometido un error en la mala asesoría que puede tener frente a su cliente. Entonces, eso es lo que estamos trayendo el día de hoy, ese conocimiento de ese manifiesto comunista, cómo nos abre la visión y vamos viendo cómo el mundo se ha venido desarrollando de una manera magistral dentro de esas clases sociales, porque las tenemos definidas: el socialismo, el comunismo, el capitalismo. Por lo menos podemos hablar temas religiosos como, por ejemplo, el Estado Islámico, que es un Estado religioso muy poderoso. Y ahí esa lucha de clases sociales es muy poderosa, es muy fuerte. Entonces cada uno de nosotros nos vamos orientando y vamos teniendo ese conocimiento científico de esas clases sociales. Bueno, María Alejandra, bienvenida. María Alejandra Guzmán. Doctor, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias, doctor. Doctor, grupo 11. Compuesto por Yulene Esmeralda Loaiza, María Alejandra Guzmán, Ana María Forero, Hugo Alexander Pinzón, Hernán Darío Herrera y quien le habla, Andrea Garzón. Bienvenida. Gracias, doctor. Doctor, la conclusión del manifiesto Burgueses y Proletariados, teniendo en cuenta que el manifiesto fue escrito hace varios años, aquí nos damos cuenta que a la fecha sigue presente el modelo donde las clases a nivel nacional y global persiste y se refleja el dominio de la clase alta sobre la clase baja o media, en la cual estos primeros cada vez son más ricos y los pobres más pobres, sin que exista la igualdad económica y social. Esto anterior nos demuestra que estamos en un estancamiento y no ha podido evolucionar durante tanto tiempo como sociedad. Y pues al hablar de la igualdad se hace referencia a las oportunidades. Esto quiere decir en el ámbito social, laboral, educativo. Ahorita voy a mirar si de pronto hay una bolsa de regalo. Un segundo, por favor. Compañerita, por favor, ¿me colaboras con el micrófono? Bueno, Andrea Garzón. Y doc. Estas serían las bases para el desarrollo personal con una igualdad de condiciones y generaría un avance con el fin de evitar que se monopolicen los poderes económicos a nivel global. Y esto conlleva a un cambio de mentalidad por parte de la burguesía y de los proletariados actuales. En cambio de mentalidad es debido a que las grandes empresas no permiten el surgimiento de las medidas y las microempresas con el fin de que no exista la competencia en el mercado. Y allí nos refleja la evidencia como en realidad somos un Estado capitalista, sino un Estado feudal donde el 1% controla la mayor parte de la economía de nuestro país, Doc. De igual forma, si encontramos a mirar la evolución de la máquina, podemos ver que inicialmente tenía la finalidad de reducir el trabajo físico y pesado, como lo estábamos hablando hace un momento, doctor, para el obrero. Sin embargo, con el tiempo, dicha máquina evoluciona en tecnología y esto empieza a reemplazar la mano de obra, aunque nunca la va a superar, ¿no, Doc? Empeorando cuando surgen las nuevas tecnologías, generando una mayor productividad
pero disminuyendo la mano de obra y a la fecha no se encuentra un equilibrio. Asimismo, la burguesía vive una lucha al principio con la aristocracia, luego con esas fracciones de la misma burguesía. Estos dos intereses entran en contradicción con el progreso de la industria y siempre la burguesía de los demás países. Para lo anterior, en todas estas luchas se ve obligado a apelar al proletariado, a reclamar ayudas y a arrastrarle al movimiento político. Es así como la burguesía proporciona a los proletarios elementos de su propia educación. Y los opresores y oprimidos mantuvieron una lucha constante que condujo siempre a la transformación de la sociedad. Doctor, esa fue nuestra conclusión del grupo número 11. Sí, muy bien, muchas gracias. Ahí vemos cómo, por ejemplo, se habla de ese sistema feudal, que no es otra cosa que el tema del testaferrato, porque los ricos le daban las tierras a estos feudos para que ellos las trabajaran, pero le entregaran la riqueza al rico. Entonces, ahí vemos hoy cómo se desarrollan los temas paramilitares, el tema del testaferrato, que para muchos son temas nuevos, pero para nosotros, los que estamos estudiando la historia antigua y la estamos relacionando con nuestra clase de colectivo laboral, nos estamos dando cuenta cómo hacen las apariciones ciertos grupos que lo único que conllevaban era a disfrazar las culpas, disfrazar el enriquecimiento ilícito bajo unos contextos de acosos, de malos tratos, malos comportamientos frente a la clase obrera. Sigamos entonces ¿con quién íbamos? ¿Con Giovanni, Leandro o María Alejandra? Giovanni. Diego Germán. Profesor, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. ¿Me va a permitir leer la conclusión del grupo número 5? Sí, señor, adelante. Gracias. Entonces, la lucha de clases dentro de la sociedad siempre han existido a través de la historia. Parece un tema de nunca acabar. Siempre hemos visto cómo una clase social reemplaza a otra dependiendo la época, pero siempre con la imposición de una sobre la otra, y por lo general seguida de posición económica que al final da poder, o por lo menos siempre se nos ha mostrado de esa manera. Los valores morales, éticos y la educación de cada persona no bastan muchas veces para alcanzar un determinado estatus dentro de la sociedad. Pareciera que lo que busca el ser humano antes de su propia felicidad y bienestar es poder ser reconocido o aceptado, que es peor, dentro de cierta clase social para poder desarrollarse como persona. Y es ahí donde nosotros como grupo llegamos a concluir que si el reconocimiento de nosotros mismos como personas pensantes y capaces se diera primero que pensar en qué lugar nos quiere colocar la misma sociedad, muy seguramente esa lucha de clases no tendría los cimientos para crecer y diferenciar a las personas. Podríamos tener sociedades más justas, independientemente de la labor en que se desempeñe cada uno, porque cada uno de nosotros tenemos cualidades distintas y realizamos labores distintas, pero al final todo esto lo que hace es beneficiar a una misma sociedad. Ese señalamiento o designación de proletarios o burgueses, antes que personas trabajando en conjunto por una sociedad mejor en todos los sentidos, económicos, culturales, sociales, hace que las personas se sientan menospreciadas y otras sobrevaloradas. El no poder entender la dinámica de la vida libre en sí, de hacer lo que yo quiera, desde lo legal, claro está,
Es lo que al final nos restringe nuestra libertad y nos coloca en una situación de señalamiento y de cierta posición en determinada clase social, según lo que la sociedad crea que está bien o lo que debe ser. Es ahí donde radica el problema. Más allá de si somos empleados, empleadores, políticos, ricos, pobres, buenos, malos, creemos que la economía o la vida mejor basada en la producción, la fuerza de trabajo y el capital, y esa relación perversa que se le ha querido dar a través de la historia a los humanos y a las máquinas, que los hacen ver como enemigos según la ideología de unos pocos, es la que se ha encargado de desunir a las sociedades económicamente activas. Siempre un grupo de personas buscando su bienestar personal han encontrado en el dinero el poder para manipular al resto de la sociedad, sin escrúpulos y sin la más mínima posibilidad de compartir con el otro su bienestar. Han hecho del mundo un espacio desigual donde no se vive, sino que se sobrevive y como cada quien pueda. Esa es la conclusión que nosotros realizamos. Perfecto, maravilloso. Muchas gracias. Pero ahí la estamos mirando desde el punto de vista de los particulares. ¿Cómo fuera, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de la sociedad gobernante? Es otro tema, porque hemos visto cómo hay regímenes especiales donde los gobernantes se enriquecen a costa del pueblo, a costa de un senador de la República. ¿Cuántas personas tiene a su mando? Y ese senador de la República tiene un salario muchísimo elevado, que permite que las personas que trabajan a su alrededor ni siquiera lleguen a una mínima de lo que se podría devengar. Entonces fíjense que no solamente son los particulares, sino el Estado como Estado también, y veámoslo desde cualquier ángulo, desde el ángulo, por ejemplo, de las fuerzas militares. Los oficiales, por el grado de ser oficiales, siempre tienen el mando, tienen el poder, y pues los patrulleros, los soldados, pues ellos también sufren vejámenes de esa autoridad. Entonces, es para darle una óptica, no solamente desde el punto de vista particular, miremoslo desde el punto de vista de los gobiernos, de la Iglesia Católica. Porque la gente no cree en la Iglesia Católica, porque vemos cómo ese servilismo que se ve cuando el Padre está impartiendo la palabra. Tiene a su alrededor un poco de siervos sirviéndole de una manera gratuita, pero el diezmo es para él. Entonces lo bello es la transmisión de la palabra. Eso es lo bello, eso es lo hermoso. Lo demás es una parafernalia de un espectáculo que, si bien es cierto, lo podemos mirar desde la época antigua, que era como una farsa frente a un poder superior. Yo a veces me atrevo a pensar que hay ciertas comunidades religiosas que cuando el Salvador del mundo venga, va a ser como cuando en esa época le invadieron la iglesia y a punta de fuete sacó a todos los comerciantes de su iglesia. ¿Por qué? Porque se han convertido en unos mercaderes de la fe. Ese es mi concepto particular, no con el ánimo de ofender a nadie, no con el ánimo de herir susceptibilidades, porque la Constitución Política de Colombia
nos da esa libertad de religión, de credo, pero es mi punto de vista con base a mi preparación académica sin el ánimo de ofender absolutamente a nadie, porque no es mi objetivo herir susceptibilidades, simplemente es la expresión de un tema que va muy de la mano con el tema del manifiesto comunista. Bueno, sigue José Fernando, adelante. Disculpe, doctor. Buenas noches, doctor. La intervención de la señora María seguíamos nosotros. Señor. Disculpe, es que antes de la intervención de la señora María seguía el grupo de Diego Rivera. Bueno, ¿y van a participar ya? Sí, señor, claro. Bueno, adelante, Diego, y disculpe. No, señor, tranquilo. Hágale, compañero. Doctor, buenas noches. Mucho gusto. Pablo Emilio Bocanegra. Buenas noches. Bienvenido. Mi grupo está integrado por Diego Rivera Bocanegra, Nicole Marieta Pérez, Julián Barba. Todos los 5 estudiamos con usted lógica jurídica, no sé si nos recuerde. Voy a hacer referencia del libro de Carlos Marx y Federico Engels de 1948, donde a pesar de la fecha en que fue escrito, no está muy lejano a la realidad de hoy, 2020. Nosotros sacamos varias conclusiones, pero pues voy a leer la que más me llamó la atención, o voy a explicar la que más me llamó la atención. Y es que nosotros, para nuestro concepto se necesita un balance en la sociedad. Esto quiere decir que la burguesía, esto no quiere decir que la burguesía o las altas sociedades siempre van a estar encima de la clase oprimida, de la clase trabajadora, sino que más bien haya una equidad entre ambas. Una equidad que obviamente pues sea verificada, que alguien dé cuenta de esta equidad, porque algo sí es cierto, la una no sobrevive sin la otra. Entonces nosotros más nos encaminamos, nuestro punto de vista fue más encaminado a la equidad entre ambas, al acuerdo entre ambas, ¿sí me entiende? Sin violar ni frustrar los derechos que por décadas, por generaciones, se le han cercenado a la clase obrera, al proletariado. A pesar que se dan estas luchas entre este par de clases, proletariado y burgueses, siempre para el proletariado, el de abajo, va a existir esas ganas, ese entusiasmo de que algún día esta brecha sea muy poca y que todos podamos convivir en paz, hacer un mejor país, estar unidos, preocuparnos por el otro. Gracias, doctor, muy amable. Sí, Pablo, eso es verdad. Esto es de nunca acabar. Esto no es de nunca acabar. Ya han habido unas luchas muy frontales y vemos cómo los pueblos, las sociedades prefieren en dilatarse, en separarse de la gran célula. Por ejemplo, vimos cómo la Unión se separa y se construyen en toda esa parte de Europa más de 20 países que siguen con el régimen socialista, sí, pero son grupos más pequeños y que son más fáciles de gobernar, más fáciles de hacer su crecimiento social. Fíjese cómo en el mundial pasado, la presidente de ese país, ella iba al mundial, pero iba con su plata. Se montaba en vuelos comerciales e iba con su plata. No iba con la plata del gobierno, como suele suceder, que aquí van a llevar unos deportistas a cualquier evento y se montan 10, 20 directivos con sus amantes a hacer el gran paseo, a hacer el gran tour,
y por allá tiran al atleta, al deportista, lo ponen a dormir en unas condiciones lamentables y muchas veces esos directivos ni siquiera van a ver la competencia de esos deportistas, porque así lo viví yo en la época cuando yo era directivo de la Liga de Ciclismo de Bogotá. Y esas eran mis grandes peleas, porque para la época la gente se montaba en la liga y era para robarse el presupuesto de la liga. Y como yo no les permitía por mi condición social, entonces fui denunciado penalmente por estos zánganos, por estos muérganos, y finalmente en Francalí se les ganó esas peleas en beneficio de los deportistas. En una oportunidad se dejaron 20 millones de pesos de saldo en la liga para que se arreglara el tablero electrónico del velódromo Luis Carlos Sarmiento. Y los zánganos que llegaron se robaron la plata. Y por el hecho de haberles dicho que ellos tenían que responder por esa plata, me denunciaron penalmente. Y en una audiencia en Palo Quemado, le probé a esos y al juez que yo tenía la razón. Y lo único que pedí como sanción a esta plaga fue que le pidieran disculpas públicas a los deportistas. Yo no pedía, yo podía haber pedido unas pretensiones económicas para mí, porque me vi afectado, pero mi interés era el deporte, los muchachos de ciclismo. No les gustó mucho, pero lo tuvieron que hacer. Pegar en las carteleras las excusas públicas a los deportistas por lo que estaban haciendo. Y eso es de nunca acabar. Igual, los puestos públicos de cierto manejo, a ellos les dicen, usted tiene 2 años para hacer su capital, porque en la vida vuelve a probar un puesto como este. Y así, sucesivamente, eso es lo que pasa en esta sociedad en que estamos. Bueno, entonces nos pasamos. Muchas gracias, Pablito, ya me acuerdo. Bienvenidos ustedes. José Fernando, bienvenido. Doctor, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Mi grupo está conformado por el Quinjesit Morera, José Fernando Rodríguez, Oscar David Martínez, Angie Tatiana Hernández y Eduardo Alberto Acosta. Bienvenido. En palabras de Engels, la historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos, maestros y compañeros, en una palabra, opresores y oprimidos, han estado enfrentándose unos a otros en un constante antagonismo, manteniendo una lucha ininterrumpida. Nuestra conclusión, doctor. A lo largo de la historia, vemos cómo la lucha de clases toma un papel preponderante en las sociedades. Este primer capítulo del Manifiesto Comunista nos deja ver cómo el poder político es el camino propicio para que la burguesía logre someter al trabajador, y es desde su origen que este último debe comenzar su propia lucha individual por subsistir y satisfacer sus necesidades básicas sin mayores resultados. Pero los burgueses, en su afán de absorber a las clases trabajadoras y a los pequeños industriales, ocasionaron que los trabajadores lograran organizarse de tal manera que se convirtieron en proletarios, ganándose cierto lugar que posteriormente llevaría al reconocimiento de algunos derechos. Sin embargo, observamos con gran detenimiento que el incesante afán de la burguesía por controlar el poder político, económico y social, por someter las zonas rurales a las ciudades, por desaparecer a los pequeños industriales y comerciantes, ha ayudado el fuego del proletariado, que de manera cada vez más organizada empieza necesariamente a incursionar en el campo político y social
para de alguna manera someter o por lo menos controlar la exagerada misiva y acaparar el poder solo en unos cuantos. Esa es nuestra conclusión, doctor, y básicamente es lo que venimos hablando en todas las clases. Digamos que ese poder de querer absorber al más pequeño ha existido desde el principio de los tiempos, y es esa clase de pelea que se da entre ricos y pobres. Y bien lo decía el profesor al principio de la clase, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y los pobres siempre tienen que pensar primero en sobrevivir, en poder subsistir ellos mismos, en llevar la alimentación a su casa para luego empezar de alguna manera a exigir sus derechos. Esa es nuestra conclusión, doctor. Sí, claro, y agreguémosle que entre los capitalistas, los grandes capitalistas se quieren comer, quieren absorber al pequeño capitalista. Vemos en cualquier gremio. Veamos, por ejemplo, esas empresas de servicios, Casa Limpia, Serviaseo. Ellos quisieran ser los dueños del mercado, que fueran solo ellos. Y por eso las pequeñas empresas de ese renglón económico sufren mucho para crecer, para producir, porque esas grandes empresas, como tienen todo el capital, pueden, inclusive, cobran más caro y se dan ese lujo de tener ese mercado de cobrar más caro. Entonces, entre ellos también hay esa rapiña de el fuerte comerse al débil. Incluso, doctor, discúlpeme, lo interrumpo. Incluso en nuestras profesiones lo vemos. En las grandes firmas de abogados que manejan un poder económico absorben a las pequeñas firmas. Y tristemente, así como lo vemos en nuestra profesión, se ve en todas las profesiones. Entonces, vuelvo y digo, dándole la razón al profesor, es la eterna lucha del rico ser cada vez más rico y querer oprimir al mediano y al pequeño comerciante, y el pobre, lógicamente, cada vez más pobre. Muy seguramente nosotros, al nivel que estamos, no vamos a poder. Algún día no vamos a poder defender o tener un gran proceso, porque los ricos siempre lo van a absorber y a nosotros nos toca comernos las boronas. Eso es más que cierto, y se lo digo con conocimiento de causa. Un día cualquiera entraba yo con el rector de Universitaria de Colombia a la sala, al edificio de Palo Quemado, y nos encontramos con un profesor que tiene un bufete de abogados penalistas. Y tan pronto vio al rector, le preguntó: doctor, ¿y usted qué hace aquí? Y le dijo: es que vengo con el doctor Niño, que tenemos una audiencia. Ese profesor me miró de arriba abajo, y a partir de ese momento se dio cuenta él que él no era el único que tenía esa capacidad de poder atender clientes de esa magnitud. Y ya lo empiezan a mirar a uno con cierto respeto. Pero ese tipo de clientes no llegan todos los días. Porque esta gente, este profesor, ellos son muy políticos, son del nivel de las Prieto, que viven ellos tienen una figura, un producto final, porque la figura es las Prieto. Pero quien desarrolla todo el trabajo jurídico son los asesores que tienen. Lombana. Ellos son el producto final, ellos son la carta de mostrar. Entonces, tienen un grupo grande de abogados alrededor de ellos que son los que realmente hacen el trabajo. Bueno, sigue, me ayuda Yángela, profe. Yángela Arriaga, Yángela. Bienvenida. Sí, profe.
Gracias. Bueno, profe, pues nosotros lo que hicimos fue un análisis y un pequeño resumen, por decirlo así, no solo del primer capítulo, sino que pues hicimos como un balance entre todo el libro, el manifiesto. Mi grupo es el número 14, está integrado por Michael Barragán, Pedro Baños, Gabriela Borja, Nicolás Cardona, Fari Gisette Escárraga, Brandon Parra, Jonathan Herrera y pues Angela Arriaga. Partimos nosotros de que el manifiesto comunista es también llamado como el manifiesto del Partido Comunista, el cual fue escrito por Carlos Marx y Engels, que era su amigo y colaborador aproximadamente como entre el 1847 y 1848. En 1848 pues fue publicado este manifiesto. Es un libro fundamental de política de Occidente, tal vez uno de los libros más influyentes, por decirlo así, de la historia junto con El Capital, que fueron pues las principales obras de Marx. Bueno, profe. Este análisis se puede aplicar de la historia, se podría aplicar para entender cómo se inventa por primera vez la democracia en Grecia, donde a lo largo más o menos de los 200 años, que estaban oprimidos, por decirlo así, en la sociedad, que eran a veces esclavos o ciudadanos pobres, haciendo revuelta, se van organizando, van luchando contra la clase dominante y a través pues, de algunos gobiernos reformistas democráticos, como lo es el de Solón, van consiguiendo que se protejan los derechos de los que no tienen propiedad o que pues no pueden ser esclavizados, que hayan juicios justos e independientes hasta que se conquista lo que se conoce pues actualmente como la democracia ateniense. Y también si hoy vemos la dinámica política, la podemos analizar en términos de las estrategias que persigue la clase dominante para poder perpetuarse, por decirlo así, en un rol dominante, y los intentos que hacen los oprimidos para conseguir una mejor representación política, para que cambien las reglas del juego o que se mejoren pues sus ingresos, por decirlo así, a través de los diferentes mecanismos de protesta. Como les digo, profe, pues nosotros hicimos como un análisis bastante grande, porque pues el tiempo de pronto no nos dará. También para nosotros en la época en la época capitalista hay ciertas relaciones sociales entre los burgueses, por un lado, y los proletarios. Y esas relaciones sociales están asignadas por el régimen de propiedad. Los capitalistas o los burgueses son los dueños de los medios de producción. Los obreros son aquellos que no tienen nada más que vender que su propio tiempo de trabajo. Y por lo tanto tienen una libertad de vender su tiempo a un capitalista. En este caso, es la única libertad, por decirlo así, que tenían. Después podríamos pasar más o menos al siglo XVIII, donde las ideas cristianas son vencidas por las ideas de la ilustración, las ideas de cada persona. Se decía que pueden alcanzar el conocimiento y la autonomía intelectual, y esto es correlativo a que la burguesía esté venciendo, por decirlo así, al feudalismo, porque las ideas de libertad religiosas y de libertad de conciencia reflejan también el reinado de la libre competencia en el plano del saber. Nosotros pues también citábamos varios ejemplos. Entre esos pues también pudimos identificar la invención de la máquina de vapor, que viene, por decirlo así, a revolucionar todo lo que tiene que ver con la industria de la producción, la fabricación artesanal, que se ha impuesto a la gran industria moderna. Entonces, en este caso, la clase media industrial va desapareciendo porque pues hay un proceso de concentración, por decirlo así, ya que todas las riquezas las vienen a acaparar los jefes de los industriales, quienes vienen siendo los verdaderos burgueses modernos. En el libro, Marx y Engels predecían o predicen, por decirlo así, la globalización. Ellos ven que el arma principal del capitalismo es el que puede producir productos más baratos, es decir, una mercancía a bajo precio. Así es como trae a todos los pueblos al capitalismo. En este caso, las viejas industrias nacionales se vienen a tierra
arrolladas por otras nuevas, cuya instauración es un problema vital para todas las naciones civilizadas. Aquí también podemos ver lo que pasa actualmente. Las industrias nacionales se caen cuando se integran, por decirlo así, a este orden global, las nuevas industrias, ya que están integradas a un proceso global o internacional. Se traen materias primas de otras partes y se venden a todas, se venden, por decirlo así, en todas las partes del mundo. Este fue como un pequeño análisis, profe, que nosotros hicimos de todo lo que pudimos leer en cuanto al manifiesto de Marx y Engels. Y de paso le sigue los pasos al maestro tosiendo. Sí, es una pequeña alergia. Qué vaina tan jodida, me cogió esa tos, pero solo tos. Pues uno dice... pues lo mío es una alergia, profe. Sí, es como una virosis, dice uno, porque pues, bueno, hay que tocar madera y decir lejos de pensar que es el COVID. Yo hablaba con mi familia esta tarde, porque yo trabajo hasta mediodía nomás y me vine para la casa, pues no me sentía mal. Y les decía, oiga, terrible que uno, por ejemplo, con esta tos se siente uno con un malestar. ¿Cómo será los que tienen el tema del COVID, ¿no? Eso es palabras mayores. Muy bien, mi querida Angela, profe. Angela. Sí, señor. Angela. Bueno, bien. Lady Carolina, adelante. Buenas noches, profe. Le habla Juan Agudelo, representando en esta ocasión pues, a este grupo integrado por Eduardo Lancheros, Kelly Castro, Carolina Suárez, Karina Martínez, Ariana Beltrán, de Noil y Tatiana Durán. Bienvenidos. Sí, señor. Y dice así: burgueses y proletariados. La evolución de las sociedades y el desarrollo económico de estas trajo consigo nuevas clases sociales, nuevas formas de producción, y con esta supuesta evolución se han presentado las más grandes desigualdades. Nace la clase burguesa, y paso a paso se va haciendo dueña del desarrollo de la historia. Destruye todo a su paso, se presenta, y cualquier vestigio de sociedad antigua queda rezagado a pura historia. Llega, se apodera de los medios de producción, se hace aliada de la política, y con eso la convierte en su máximo mecanismo de protección. A la burguesía no le importa qué deba destruir, qué hay antes de ella, lo único que le importa es su expansión. No importa hasta dónde deba llegar o cómo lo hace. Lo importante para ella es lograr estar en todo el mundo, que todos los pueblos hagan parte de esta, o mejor, que no puedan estar sin ella. Su desarrollo ha limitado la dignidad humana a miseria. En pocas palabras, la persona no vale nada. Lo que haga o lo que estudie no tiene importancia. Lo único que le importa es su fuerza de trabajo. Dejarás de ser hombre o mujer, niño o niña, y pasarás a convertirte en un objeto, y tu única misión será producir, hacer que el capital del patrón sea mayor. Pero no hay hombre que soporte tanta injusticia, y el obrero, el proletariado, debe empezar a luchar, a buscar la forma de recuperar su valor, la dignidad que le ha sido robada, la oportunidad de tener una vida propia. La lucha inicia en pequeños grupos, que paso a paso se van haciendo más grandes, una lucha que cada día se hace más fuerte, en la que se busca que el burgués reconozca los derechos que el proletariado tiene. Son muchas las clases que luchan contra la burguesía, pero ninguna lo hace con tanta convicción como lo hace el proletariado. Claro, lo hace con más fuerza, con más convicción, pues es la clase más explotada, la clase más oprimida, es la clase que ha perdido su valor. Es la lucha constante, es la lucha del día a día. Los proletariados en pie de lucha se preparan para reclamar sus derechos, para volver a tener la dignidad que les ha sido arrebatada. ¿No es acaso la lucha que hoy en día estamos librando? Digamos que con la lectura del primer capítulo del Manifiesto Comunista quisimos pues resaltar en este escrito lo que nos narran los autores en este primer capítulo, que es el inicio de una clase social que tiene pues su opresión sobre otra clase y como la rivalidad que se presenta
entre las dos clases. Eso Muy es bien, todo, profe. muy bien, Juan Camilo Agudelo, muy bien. Felicitaciones. El tema claro, concreto, fantástico. Muy bien. Bueno, Gracias. quiero darle 5 minuticos antes de finalizar la clase a Omar Ignacio Cruz para que nos comente sobre su sentir de la minga indígena. Adelante, Omar Ignacio. Gracias, doctor. No, pues simplemente a mí me parece que es un trabajo social que están haciendo desde diferentes puntos, la ONIC, el CRIC y la OPIAT, que son las organizaciones indígenas, especialmente desde el Cauca. Me parece que es un trabajo social y es muy similar al trabajo que realizan algunos sindicatos. Estos movimientos sufren, pues ellos en la parte agraria y los sindicatos en la parte rural, en la parte urbana. Me parece que es de destacar la organización de estos movimientos porque son dignos de admiración. Si bien es cierto, el sindicalismo es más de personas intelectuales y de las ciudades, no hay que menospreciar el gran trabajo que tienen nuestros indígenas a partir de, históricamente, pero a partir de la Constitución del 91, que es donde los empiezan a catalogar como personas con derechos, porque antes de eso ellos eran muy relegados. Igualmente los convenios internacionales como el convenio 167 de la OIT ha reconocido a todos los pueblos étnicos, no solo los indígenas, sino todos los pueblos étnicos, refiriéndose a los raizales, a los afros, a los negros y a los palenqueros como sujetos de derecho, y le ha exigido a los estados que se realicen audiencias cuando hay o cuando existen inversiones sociales. Entonces, aprovechando la coyuntura, me parece que deben sentarse en la mesa de negociación los sindicatos y los indígenas para tratar los temas sociales, porque realmente nos afectan a todos. Los sindicalistas han sido amenazados y acosados por los gobiernos, igualmente los indígenas sufren las mismas consecuencias. Es sobre ese tema que me quería referir, doctor. Bien, no, perfecto, maravilloso y pues y valió la pena esperar un tricito para esa exposición. Solamente me restaría poderle decir que la Constitución Política de Colombia le constituyó unos derechos y unas obligaciones, pero lo dividió en dos partes. Una parte, el grupo indígena, y otra parte, los afro. Creó dos escaños dentro del Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara, para que ahí solamente estén esos grupos sociopolíticos. Un blanco no podría irse a un territorio negro a que fuera elegido. Si bien es cierto, en la legislatura pasada, un artista, un mago de esos, dijo que él era descendiente de los negros y era pura paja. Simplemente era un blanco que les hizo el gol a los negros para meterse en esa curul. Y los indígenas, pues ellos tienen su curul en la Cámara de Representantes y en el Senado, a raíz de la reforma de la Constitución Política del 91. Bueno, entonces ahí quedó definido
los temas muy llegó muy anillo al dedo el tema de los indígenas, que no estábamos preparados porque nuestro tema era meramente sindical, pero le dimos esa cabida en uso del derecho democrático, que es lo que siempre este docente ha imperado en todas sus asignaturas. No siendo más el objeto de la presente, pidiéndoles disculpas por mi catarro, esperando que mañana amanezcamos mejor con el medicamento que estoy tomando, desearles un feliz descanso y decirles que la clase ha terminado. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. A ustedes buenas noches.